la semana recién pasada nosotros terminamos de ver la ética ministerial con respecto a la congregación, con respecto a otros hermanos, miembros de nuestra iglesia o hermanos cristianos, ¿cierto? Cómo debe ser nuestra ética con respecto a ellos, a la congregación, ¿cierto? Entonces vamos a entrar en el Power para poder ver la ficha y podamos ir viendo y estudiando lo que hay ahí, ¿ya? Entonces partimos, ¿cierto? Concluimos la semana pasada, decía, ¿cómo nos conducimos en la congregación? Es una pregunta, cada uno puede responderse. ¿Somos ejemplo? ¿Nos conducimos sabiamente? Son tres preguntas y hay un consejo aquí también de seamos honestos en evaluarnos y permitir ser evaluados por nuestra congregación. Y también habían, digamos, para recordar un poquito algunas sugerencias prácticas con respecto a esto, ¿cierto? Dice, tenemos que desarrollar una buena relación con nuestras respectivas esposas. Ya lo vimos en nuestra vida sexual. Y todo en el matrimonio hay muchas cosas con las cuales debemos, ¿cierto?, relacionarnos. No solamente con eso, sino que con el carácter, ya vemos con las atenciones del hogar y todo lo demás. No debemos crear situaciones de conflicto exponiéndonos deliberadamente a la tentación. ¿Cuál sería la manera prudente, cierto, de aconsejar a una mujer a solas? Debemos fortalecernos en estudiar más la palabra de Dios y orar con mucha regularidad. ¿Cuánto tiempo dedico en mi vida devocional privada? Eso lo vimos la semana pasada. En el Salmo 119, 9 al 11 lo vimos, Mateo 26, 40, 41, lo vimos la semana pasada. Tenemos que evitar la excesiva ociosidad. Esta fue la caída moral de David. También lo vimos, ¿cierto? Pero esas son algunas cosas que nosotros tenemos que dar testimonio de cómo debemos tratar estas situaciones en cuanto a la congregación, cómo yo debo ser éticamente con mis hermanos, con la congregación. Si el problema, cierto, se nos hace incontrolable, debemos buscar ayuda en quien podamos confiar. Soy honesto en reconocer mi debilidad y mi problema. Esa debe ser una de las cosas. Hermano, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una dificultad para tratar algún tema de todo lo que hemos estudiado, usted tiene que acercarse a una persona que le dé confianza, ¿cierto?, y ser honesto y decir, este es mi problema y no sé cómo resolverlo. Y seguramente el hermano sabio le va a usted a indicar a través de la palabra del Señor cómo debe conducirse y qué es lo que va a ser mejor para poder derrotar a ese gigante que está complicando su vida espiritual. Así es que son algunas de las cosas que nosotros tenemos que saber con respecto a la ética que nosotros debemos tener, ¿cierto?, con la congregación. Hoy día vamos a comenzar estudiando, ¿cierto?, la tercera fase de en lo que debemos relacionarnos con respecto a lo que es ética ministerial. Y tiene que ver con la comunidad. Ya vimos, ¿cierto?, cómo debo ser yo conmigo mismo. Algo que me haya quedado en mi mente con respecto a mí mismo es cómo yo me veo para los demás, cómo yo quiero verme. Con la congregación, que es lo que acabamos de terminar ahora, ¿cierto?, cómo debe ser mi relación con mis hermanos, cómo yo debo enfrentar a los de la congregación en cuanto a mi comportamiento. Y hoy día vamos a comenzar con la comunidad. Lamentablemente ha habido muchos casos de líderes que han sido de tropiezo y escándalo. Ustedes no van a poder decirme que no, porque eso es, a nivel mundial nosotros ya lo sabemos. De los cuales, ¿cierto?, los medios de difusión dan mucha cobertura. Hermanos, hoy día los medios de comunicación acusan fuertemente a los cristianos de las cosas que hacen mal.
En los Estados Unidos, para citar algunos, Jimmy Swaggart, que era un tremendo predicador, un tremendo enseñador, un hijo del Señor. Yo no tengo duda de que él sigue siendo un hijo del Señor. El tema es que él debió tener cuidado con algunas cosas, ¿cierto? Henry Lyons también habla, entre otros. En Chile, ¿se acuerdan del profeta? O bueno, en este último tiempo han salido muchos predicadores que en vez de arreglar, de allanar el camino del Señor, lo que hacen es perturbar y poner tropiezo, ¿cierto?, al Evangelio. Algunos líderes, ¿cierto?, yo no quiero ser antiético con mis pares, pero algunos sin duda, en vez de ayudar, ¿cierto?, en expandir el Evangelio en el mundo, lo complican, ¿ya? Esto afecta mucho al pueblo evangélico, a los líderes del Evangelio. En 1 de Timoteo, Pablo hace un llamado de atención y advierte para que la iglesia no sean designados, dice, para ocupar cargos de liderazgo espiritual, personas que tengan un mal testimonio y que no vivan una vida de fidelidad. Y en cuanto si ocurriera algo así, la inmadurez de aquellos produce un descrédito y Satanás destruye el buen testimonio de la iglesia. Hermano, a veces por un grupo, por un líder o por personas ajenas a Cristo que buscan su propio bien, logran ser de tropiezo para la iglesia y complican demasiado la iglesia. ¿Ya? ¿Ustedes están escuchando bien, hermano? Bien. Entonces, estas cosas son tremendamente importantes. Hermano, recordemos, yo no quiero ir, seguramente todo lo que ustedes están escuchando es como la perfección un poquito. De repente hay cristianos que han tenido algunos problemas y dificultades y en algún momento han sido descréditos para el Evangelio, pero luego se levantan y se restauran. Recordemos a David. David era un rey que Dios había escogido, pero también cometió errores y después se levantó y se restauró. No queremos ser tampoco en ese aspecto tan duros y decir esto no, esto aquí, esto no. Pero sí la iglesia debe estar atento a estas situaciones porque la iglesia sufre con todas estas cosas que puedan pasar. Caer en descrédito significa ser censurado o culpado de acciones que atentan contra las verdades que debe testimoniar un líder. Un cristiano que ya es reprochado por un incrédulo está siendo objeto de mal testimonio hacia los que aceptan la verdad de Dios. El incrédulo tiene sus ojos puestos en el líder cristiano. Por lo general, el mundo tiene un buen concepto de los líderes del Evangelio. La mayor parte de la gente del mundo, hermano, no tiene un mal concepto de los líderes cristianos. Pero hay algunos que están esperando y están ahí atentos para ver cómo un líder se cae para desprestigiar el Evangelio. Satanás es lo que quiere. Por eso, ¿a quién va a atacar primero? Pongámoslo de este modo, hermano. En un ejército y en un escuadrón que va a ir al ataque, al primero que van a querer, ¿cierto?, derribar es al líder, porque cuando derriban al líder, los demás se dispersan y también es más fácil destruirle, ¿cierto? Por lo tanto, los hermanos de la iglesia deben orar por los líderes, deben orar para que Dios les dé fortaleza, para que Dios los cuide y para que no caigan en el descrédito, porque eso finalmente va destruyendo también las iglesias. No hay ningún líder perfecto y no hay ningún líder que no peque. Todos pecamos. Si usted dice, hermano, que no ha pecado, ¿qué hace? A Dios mentiroso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, es importante, sí, para que el comportamiento del líder sea importante para no caer en el descrédito y los demás tengan que hablar, porque nunca hablan de él en particular, sino que hablan de la iglesia. En este tiempo de pandemia, todos los que han criticado a nadie, ¿cierto?, a nadie se ha dicho el fulano de acá o este líder. No, dicen la iglesia. No hablan del líder, hablan de la iglesia. Creo que es importante, hermano, ver algunas perspectivas que tienen relación con lo que dicen. Vamos a ver en 1 de Timoteo, capítulo 3.
Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Dice, también conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en el lazo del diablo. Miren, no es el estudio que yo estoy haciendo, es la palabra de Dios. Solamente yo voy explicando lo que la palabra del Señor dice. Conviene, hermano, conviene, ¿cierto?, que el líder cristiano tenga buen testimonio de los de afuera. Cuando nosotros llegamos al lugar donde estamos en nuestro templo, los vecinos no nos querían mucho. Y muchas veces nosotros entramos en discusiones y entramos en algunos pleitillos con algunos de nuestros vecinos. Pero ese no era el camino. Hoy día, todas esas personas que entraron en conflicto con nosotros, hoy día yo los saludo, me saludan cordialmente y ellos han visto que nuestro templo allí, nuestra iglesia, no ha sido de mal testimonio. Y ellos nos saludan con admiración, si podemos decirlo de alguna forma. Y ven el testimonio. Eso es importante, ¿cierto? Ser reprochado primeramente con lo inevitable y que constituye una bendición para el líder que muchas veces sin causa justificada sufre reproche, y por otro lado con los que tienen que ver con el indecoroso e inconveniente de ser reprochado. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos ideas? Miren, la palabra del Señor es tremendamente clara en cuanto a esto. Él, a los líderes, a nosotros, a usted, hermano, a mí, lo que el Señor nos pide es que nosotros tratemos por todos los medios, ¿cierto?, de ser de buen testimonio para los extraños. Estamos hablando de mi ética con la comunidad. Ya lo hicimos entre nosotros, la congregación, en nosotros mismos. Hoy día estamos hablando de los que están fuera, de los que están fuera de nuestra iglesia. Entonces, ¿cómo podemos? Porque algunos nos critican porque estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. O algunos nos critican, ¿cierto?, sin un fundamento. Porque a veces a lo mejor alguien dice, pucha, el líder, este hermano, yo lo vi o hizo tal cosa y no estoy tan de acuerdo y todo lo demás, pero no tengo evidencia ni tengo respaldo para acusar a mi hermano. A mí se me ocurrió o se me imaginó que el hermano hizo algo que no correspondía. Cuando yo tengo bases, cuando yo tengo fundamento para hacer una denuncia, yo tengo que hacerla. Pero cuando no tengo un fundamento, lo que yo podría hacer es calumniar a mi hermano o ser un testimonio falso. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando es de esta forma, entonces no tiene por qué ser sino de bendición para la iglesia. Si la palabra del Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y dicen toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Yo no me tengo que defender. Mi Dios me defiende, hermano. Mi Dios me defiende. Pero sí hay otro aspecto, que es que sí yo soy responsable y soy el que estoy dando un mal testimonio. Y en ese caso, cuando la iglesia se da cuenta que un hermano está dando un mal testimonio, debe ser, cierto, reprochado y debe ser sacado del liderazgo. Y vamos a aplicarlo un poquito más, una perspectiva positiva. Ser perseguidos por causa del Señor, ¿cierto? Si nos vamos al libro de Mateo, ustedes tienen sus Biblias ahí, ¿cierto? En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 11, Mateo 5, 11, dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Ya lo había dicho, ¿cierto?, con mis palabras, pero no son importantes mis palabras, sino que lo que importa es la palabra del Señor. Y aquí lo está diciendo claramente mi Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 5, 11. También voy a ir al libro de Lucas 6, 22. Si ustedes se van a Lucas 6, 22, dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os denostaren
y desecharen vuestro nombre como malo porque por el Hijo del Hombre. O sea, importante, hermano, van a haber gente que siempre van a estar en contra de los evangélicos por una postura distinta. En un principio, cuando yo era pequeño, nosotros, la gran parte del mundo nos molestaba, nos hacían bullying a los cristianos. A los evangélicos nos hacían bullying, a mí hacían canuto y todo lo demás, y ahí nos trenzábamos en golpe y todo, porque era como una ofensa para mí. Hoy día que me digan canuto para mí no es una ofensa. Alabado sea el Señor que pude entrar en este camino. Y si quieren decirme lo que me digan por la causa del Señor, yo estoy contento. Hay otros versículos, ustedes pueden leerlos, hermanos, para poder avanzar. Ustedes ahí tienen en 1 de Pedro 4:14, 2 de Timoteo 3:12, pueden leerlo. Pero estamos viendo una perspectiva positiva. Cuando yo soy, ¿cierto? O cuando alguien está hablando mal de mí, ¿cierto? Pero con una perspectiva positiva. No debemos sorprendernos al ser perseguidos. ¿Ya? Aquí nos vamos a 1 de Juan 3:13, ya casi al final de la Biblia. 1 de Juan, dijimos, 1 de Juan 3:13. Dice aquí, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. O sea, no nos sorprendamos, hermano. Es lo que está diciendo aquí el escritor bíblico. Aquí es lo que está diciendo nuestro Señor a través de su palabra, que no nos debemos sorprender. Porque el mundo no nos quiere muchas veces, nos aborrecen. En situaciones especiales y debajo determinadas circunstancias, esto tiene que ocurrir. Ciertas actitudes y convicciones pueden acarrear una respuesta negativa, puesto que odiarán al Señor Jesucristo. No debemos sorprendernos de que nos odien también a nosotros. ¿Qué hicieron con Cristo? Lo crucificaron, por hermano. Y si a usted un día lo quieren crucificar, bueno, a Cristo lo crucificaron por tener una perspectiva o por predicar un evangelio, ¿cierto? Y dar vida eterna a la gente. La gente no estuvo de acuerdo con él y lo crucificaron. Y claro, por ser un hijo del Señor y por predicar el mismo evangelio, usted también va a ser, a lo mejor en algún momento, agredido por los demás. Gracias al Señor en nuestro país no existe prácticamente eso. Pero hay países, hermanos, como decía mi hermano, que había que orar por los misioneros, porque hay misioneros que sufren agresiones y muchos mueren por el evangelio. O sea, es muy, pero muy loable y muy importante orar por los misioneros, como decía mi hermano Freddy, ¿cierto? Es importante, hermano, porque ellos son los que luchan y pelean. Nosotros aquí en mi país, yo salgo a predicar, yo creo que a lo mejor me podrían echar si me meto al Congreso a predicar el Evangelio, me podrían decir es que en estos momentos no puede predicar, pero hasta a lo mejor me dejarían. A donde yo vaya, yo puedo predicar el Evangelio, hermano. Pero hay países y lugares en que no es tan así. Vamos a leer en Juan 15, 18 al 20. Juan 15, dijimos, del 18 al 20, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es palabra del Señor. No es algo que a mí se me esté ocurriendo, hermano. Esta es una perspectiva positiva. Si yo soy perseguido y soy denostado o hablan mal de mí por causa del Evangelio, alabado sea el nombre de mi Dios y bienaventurado el que cierto está haciendo o está sufriendo este tipo de persecución. Pero también hay una perspectiva negativa. Y aquí es donde debemos nosotros poner más cuidado, hermano. Porque normalmente estas perspectivas negativas están como un poco escondidas. Están como un poco escondidas y no las podemos ver. Miren, el reproche de los incrédulos
acompaña frecuentemente a la manera cristiana de vivir, especialmente en aquellas culturas en que se oponen al cristianismo evangélico, pero nunca debe ser el resultado de una conducta impropia. Después de recordar a los cristianos que fueron atribulados y perseguidos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Pedro nos advierte en 1 de Pedro 4:14: si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria del Espíritu de Dios reposa en vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Pero cuando se trata de buscarse problemas, se perjudica a todo el cuerpo de Cristo. Este es un reproche que tiene su origen en una conducta no cristiana, en un testimonio pobre y de mala reputación. 1 de Pedro 4:15: ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o por entrometerse en lo ajeno. Yo creo que aquí al final está como un poquito más claro, ¿cierto? Está un poco más claro. Cuando yo hago tratos con extraños, con personas del mundo, y no cumplo, lo que estoy haciendo es poner mal el evangelio, hermano. Cuando un vecino mío algo está reclamando y yo voy con improperio y le ataco, él no lo va a criticar a usted, hermano, va a criticar el evangelio. Esa es una perspectiva mala, errónea. Usted puede decirme a mí: mire, es que yo soy como soy, pues, y a mí no me importa lo que los demás piensen. Hermanos, nosotros somos un libro abierto. Nosotros no podemos en un momento determinado decir: yo soy cristiano pero solo en el templo. Cuando salgo del templo soy como cualquier otro y me comporto como cualquier otro. Debemos controlar nuestro carácter, debemos controlar las palabras que decimos y debemos controlar todo lo nuestro. Peor aún, si alguno dice: de vosotros padece como homicida, como ladrón o como entrometerse en lo ajeno. Es una perspectiva negativa que no contribuye al evangelio. Por lo tanto, éticamente yo debo cuidarme de estas cosas. El lazo del diablo, lazo es una trampa o nudo corredizo, dice Pablo, usa esta expresión en 1 de Timoteo 6:9 y también en 2 de Timoteo 2:26. Usa esta expresión que es muy importante, el lazo del diablo, o podríamos decir la escopeta del cazador, ¿correcto? Pero él usa el lazo del diablo porque la escopeta mata al tiro. En cambio el lazo te deja ahí amarrado, no te deja ir para ningún lado. Cuando entonces el ser reprendido de los incrédulos hace, cierto, que el líder caiga en su conducta en los lazos del diablo, el diablo dice, el enemigo está ahí a la vuelta de la esquina esperando, hermano, que se le cruce otro auto con luz roja para que usted diga improperio o diga qué te pasa y todo lo demás, y el evangelio sea mal visto por el comportamiento que usted puede tener. Pero usted puede decirme: pastora, espere un poquito, lo que estoy haciendo es decirle al otro que cometió un error y que no está bien. Hay formas y formas de decir las cosas, y yo como cristiano debo utilizar una forma correcta. Entonces dice, cuando esto pasa, ¿cierto? El líder puede caer en los lazos del diablo, ¿ya? Sufre vergüenza. B1 dice: sufre vergüenza al ser reprendido. Un líder puede sentirse horriblemente silenciado, aplastado, perturbado y grandemente, ¿cierto?, culpado. 1 de Pedro 4:15, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, dice: esto puede llevar a una profunda depresión emocional. 2 de Corintios 2:7 también dice: es muy importante tener en cuenta que fracasar como líder cristiano es algo distinto al fracaso de algún otro creyente. Fracasar como dirigente y ser reprendido por los incrédulos a causa del mal proceder que tuvo implica dejar mal también el testimonio de todas las membresías de la iglesia, porque les ponemos bajo el mismo juicio. ¿Se dan cuenta, hermano? Hemos visto dos perspectivas.
esta perspectiva negativa. Y ya vamos a ir terminando. Experimenta, el B2 experimenta temor y pérdida de confianza. La tendencia natural es retirarse o esconderse. Génesis 3:10 dice el caso de Adán: un líder o creyente culpable y atemorizado es un seguro candidato a descarriarse completamente. El lazo del diablo está listo para atrapar al que se encuentra desmoralizado. Cuando alguien nos dice algo, nos deprimimos, nos complicamos. Pues, hermano, cuando a usted le dicen algo, si se lo dice la palabra del Señor, usted ahí se queda. Pero si se lo dice el hermano de acá, o se le dice el hermano de allá, o el pastor, entonces usted se siente menoscabado, se siente atrapado, se siente mal, ¿no? Y lo que Satanás hace es tomar ese comportamiento suyo para alejarle, para complicarle. Ahora puede entender lo que es el lazo del diablo. El lazo del diablo. Nota, dice, aquí se necesita calor, la consejería y apoyo de los demás líderes de la congregación, y lo dice, cierto, 2 Corintios 2, vamos a leer eso porque es importante hacerlo, para que tengamos claro qué es lo que la palabra del Señor ahí nos va a ayudar a entender. En 2 Corintios, capítulo 5, versículos 11, 2 Corintios 2, 2 del 5 al 11, dice así. Dice que si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte, por no cargaros a todos vosotros. Bástale al tal esta reprensión hecha a muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque no sea que el tal consumido de demasiada tristeza. ¿Se dan cuenta? La misma palabra del Señor nos entrega la herramienta, ¿cierto?, para decir las cosas con sabiduría, en el tiempo que corresponde, para que el que recibe esta amonestación o consejo lo haga de la mejor forma posible, hermano. Usted puede leer Gálatas 6, del 1 al 2, y ahí se va a dar cuenta que tiene el respaldo de lo mismo que estamos hablando. Y por último, aquí dice, B3, dice, produce ira y actitud autodefensiva. Contraataca violentamente, busca venganza. La exhortación de Romanos, vamos a ver en Romanos, Hechos Romanos, capítulo 12, cuidado, hermano, aquí, porque esta es la parte más importante que creo yo que nosotros tenemos que manejar bien. 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dar lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el 21 dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Miren qué palabras más sabias de la Escritura. No tenemos que buscar la sabiduría de un hombre que te puede decir, no, tenéis que darle duro nomás. No, hermano, busquemos en la palabra del Señor cuál es la respuesta correcta. Una persona culpable siempre está a la autodefensiva para salvar las apariencias, racionaliza, se justifica y busca el desquite. Cuando usted hace algo que los demás no están de acuerdo, usted siempre va a buscar de alguna forma argumentar de que usted no cometió un error, de que usted no hizo lo incorrecto y Hermano, la palabra del Señor es la ley de Dios y es en la cual nosotros debemos estar, es cierto, sometidos a ella y a través de ella practicar, ¿cierto? Por eso los líderes, yo no creo que yo desde el principio, desde que fui líder o el pastor de la iglesia, fui de la misma forma. He tenido que ir moldeándome a través del tiempo. He tenido que ir aprendiendo, he tenido que llorar, he tenido que someterme, he tenido que entender y he tenido que hacer cosas que me enderezaron porque yo estaba más chueco. Entonces la palabra del Señor es la que nos endereza, la palabra del Señor es la que nos guía y la palabra del Señor es la que nos hace sabios y nos hace líderes. Así es que el Señor nos bendiga, nos ayude, hermano, a comprender. Usted puede ir leyendo cada vez más esta parte y puede ir buscando
Una cosa importante que yo debo entender con respecto a la comunidad y con respecto a ética. Hermano, no todos los líderes, ni todos los que puedan entregarme la palabra, es correcto. Nosotros, y valga la redundancia, yo tengo que verlo ahora porque soy el pastor de la iglesia, a través de las redes sociales y a través de la internet, nosotros vamos a encontrar un sinfín de predicaciones, un sinfín de enseñanzas. Pero tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado, porque de repente alguna de esos alimentos que a ustedes le pueden dar puede ser perjudicial para sus vidas. Yo me imagino, casi la mayor parte de los que estamos aquí escuchando somos padres de familia, madres de familia y tenemos hijos. ¿A usted le gustaría que sus hijos salieran y comieran sin que ustedes ni siquiera lo supieran? Comieran en otros lugares y después llegaran a su casa y le dijeran a usted: a mí no me gusta esa comida porque yo ahí, donde mi amigo, donde mi tía, donde mi primo, comí algo mejor. Y que usted sabe de que la comida que usted le está dando es la comida correcta para su desarrollo, su crecimiento y su fortaleza, porque sin duda en otros lugares les van a dar comida chatarra y comida que les va a gustar a los niños. A un niño se le engaña con un dulce, ¿sí o no? Tenga cuidado, hermano. Parte de la ética espiritual es saber hacia dónde yo quiero ir. Cuidado, porque yo veo en las redes sociales hermanos y hermanas que se las todas, y no está mal estar cerquita del Señor, no es malo, ¿cierto? Pero cuidado, porque no todo el alimento espiritual que ustedes reciben les va a hacer bien, y van a ver algunas partes de la Escritura que a usted le va a hacer daño. Tenga cuidado, hermano, no se meta a escuchar cualquier cosa, porque le puede hacer daño para su vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Como estamos estudiando ética, ¿cierto? Tengo que decirlo, y lo voy a repetir, creo yo, en la última etapa, porque es lo que tenemos que hablar entre nosotros. Con el consiervo se llama: yo voy a tratar con mi hermano que tiene un liderazgo, con el otro que tiene un liderazgo, y entre nosotros tenemos que tener ética. Que el Señor les bendiga, hermano, y para el Señor sea la honra y la gloria.